Ahora sí, comenzamos un nuevo capítulo de El Camino del Maestro, los estudios bíblicos de Reunidos, Iglesia Cristiana, la alegría de creer, los días jueves a las 21 horas. Hoy día nos convoca un libro bien bonito, un libro que nos habla fuertemente de una de las doctrinas fundamentales y principales de nuestra fe cristiana. Es la continuación de la tratativa que comenzamos a ver en la clase anterior cuando tratamos primero a los tesalonicenses, cuando decíamos que el tema principal tenía relación con qué, con respecto a la segunda venida de Cristo, donde habían algunos que estaban mal formando esa enseñanza. Y hoy día nos toca ver la segunda epístola de Pablo a los tesalonicenses. Ahí usted ya está viendo en pantalla el libro que nos toca en este día jueves. Y el tema y el argumento va a seguir siendo el mismo. Tener que corregir aspectos en cuanto a la segunda venida del Señor. Dijimos que en la primera epístola a los tesalonicenses, y ya entramos en materia, el tema de Pablo era precisamente aclarar que la venida del Señor tenía que ver también con la resurrección, porque había gente que estaba malformando esa enseñanza, había una falsa maestría que estaba malformando las enseñanzas respecto a la segunda venida de Cristo, principalmente al decir que qué cosa, que aquellos que habían partido, que aquellos que habían muerto esperando la segunda venida de Cristo, y que habían muerto sin concretarse la segunda venida de Cristo, ya no tenían nada que hacer, ya no había oportunidad para ellos. Solamente aquellos que estuviesen vivos para cuando Cristo volviese por segunda vez eran los que tenían la posibilidad de irse con él. Entonces Pablo ahí corrige fuertemente en cuanto a que los muertos en Cristo, es más, van a ser los primeros en encontrarse con el Señor, resucitarán primero, y luego dice que nosotros, los que estemos, los que quedemos, es decir, los que estén vivos para esa venida, eh, también se juntarán con el Señor en el aire. Así que las dudas que habían primero a los tesalonicenses tenían que ver con esa realidad, pero los cuestionamientos siguieron. La malformación de esta doctrina siguió por parte de esta falsa maestría y algunos incluso llegaron a decir, y esa es la tratativa de segunda a los tesalonicenses, que el día del Señor ya estaba pasando, que el día del Señor había llegado y nos quedamos aquí, Cristo ya vino, Cristo ya descendió en las nubes del cielo y nadie lo vio, nadie se dio cuenta, solamente aquellos que parece que se fueron con él y nos quedamos todos. Entonces ahí está la otra malformación. ¿Y qué va a salir a decir el apóstol Pablo a explicar? No, tengan claro que Cristo no va a venir sin que antes sucedan algunas cosas que tienen que suceder. Entonces, resumiendo, y este resumen es importante, me tomo un tiempito para poder aclararlo, porque son 3 capítulos nomás cortitos esta epístola, pero la primera, los tesalonicenses, tenía que ver con la resurrección, los que estén vivos a la hora de que el Señor viniese, y segunda, los tesalonicenses, tiene que ver con corregir el hecho de que algunos decían que el Señor ya había venido. Así que esa es como la gran temática transversal a Segunda Tesalonicense. Pablo va a partir haciendo unas acciones de gracia, que las vamos a revisar, y luego de lleno se va a corregir en cuanto a qué es lo que hay que esperar que Jesucristo, para cuando Jesucristo venga por segunda vez. Y tercero, ya en el capítulo 3 propiamente tal, él va a decir lo mismo que dijo en la primera epístola. Mientras esperamos que esto acontezca, esperamos la segunda venida de Cristo, ¿qué hay que hacer? Esperar como hay que esperar, viviendo como hay que vivir, haciendo lo que hay que hacer, dando el testimonio que hay que dar. Ya, así que comenzamos rápidamente revisando nuestra línea de tiempo, nuestra linda línea de tiempo, que para este caso no ha cambiado con respecto a Primera de Tesalonicenses.
o a los tesalonicenses, porque se escribió durante un periodo de tiempo muy corto entre la primera y la segunda. Pablo escribe primero a los tesalonicenses, como vimos en la clase anterior, durante su estadía en Corinto, de 1 año y 6 meses, mientras realizaba su segundo viaje misionero, y al ratito después, en la misma ciudad, en ese mismo 1 año y 6 meses que estuvo ahí en la ciudad de Corinto durante su segundo viaje misionero, Hechos capítulo 18, escribe la segunda. ¿Por qué? Porque Corinto está relativamente cerca de Tesalónica, entonces a Pablo le llega información de lo que está pasando allá y corrige, exhorta, alienta, etc. Así que ahí está el rango de tiempo. Sigue siendo una de las primeras epístolas escritas por Pablo y siempre nos llame la atención que desde un comienzo, miren, desde un comienzo, desde los primeros escritos de Pablo, de los primeros escritos del Nuevo Testamento, había problemas con esto de la segunda venida del Señor. Era un tema importante. Eh, Pablo se identifica 2 veces como el autor de esta carta, capítulo 1, verso 1 en el saludo y en el capítulo 3, verso 17. Hablemos un poquito de los destinatarios, ya sabemos a partir de la clase anterior dónde estaba Tesalónica, quién eran los tesalonicenses, pero veámoslo a partir ahora de esta segunda epístola. No mucho tiempo después de haber escrito una primera epístola, Pablo se ve en la necesidad de desarrollar con mayor amplitud temas ya tratados en primera a los tesalonicenses. Fue escrita esta epístola, la segunda, para consolar a los creyentes debido al incremento de la persecución. Recuérdense que los tesalonicenses estaban siendo oprimidos, estaban siendo hostigados. Y también su motivación fue quitar la equivocación respecto a que la venida del Señor está cerca. Y es lo que le decía, ¿no? La aclaratoria de Pablo en la primera epístola a los tesalonicenses más bien apuntaba a cómo iba a ser esa segunda venida de Cristo y lo que iba a pasar. Y ahora Pablo tendrá que corregir en cuanto a qué tiene que pasar o anteceder esa segunda venida, ¿no? Y corregir que no la están viviendo, que esa tribulación que están pasando eh, eh, no significaba la segunda venida de Cristo. Qué interesante, aprovecho de adelantar ese argumento, porque los tesalonicenses estaban siendo perseguidos, estaban siendo hostigados, y en ese miedo, en esa confusión, en esa a veces que la fe tiembla un poquito ante la adversidad porque te están persiguiendo, ¿qué pasa si alguien viene y te dice, oye, Fran, lo que pasa es que te están persiguiendo? Pati, te están persiguiendo, es porque el Señor ya vino y te quedaste. Entonces, tiene que ver con los sufrimientos de por qué no te fuiste con el Señor. Entonces, sí, parece que sí, me quedé, por algo estoy padeciendo. Ahí venía la confusión en los tesalonicenses. Entonces, Pablo escribe esta segunda epístola para eso. La aparición de ciertos convertidos al cristianismo que insistían en que el retorno de Cristo y su juicio en la humanidad estaba sucediendo. Había gente que decía, ya está aquí, el Señor ya vino, empezaron los juicios, por eso nos están persiguiendo, juicios de Dios a nuestras vidas que nos quedamos. Eso llegó a intranquilizar a los creyentes afectando sus hábitos de vida. Si a usted le dicen, te están persiguiendo porque te quedaste, porque el Señor ya vino, ¿qué hizo la iglesia? Bueno, me quedé. ¿Y para qué entonces voy a perseverar en el cristianismo si me quedé? ¿Para qué voy a decir que soy cristiano y me persiguen? Así que algunos se lanzaron a la vida. Dijeron, ¿para qué voy a trabajar? Y Pablo dirá, el que no trabaja, tranquilo, no come. Tranquilo. ¿Por qué? Porque pasó eso. Están bajo persecución. Nos quedamos, nos quedamos. Por eso, esto es un juicio de Dios. Esta persecución a los que se quedaron, decían algunos. Y algunos, bueno, ante eso, bueno, para ahorrarme la persecución, me quedé, se lanzaban a la vida. Y Pablo obviamente va a estar corrigiendo eso también, po. Entonces, afectó esto en los hábitos de vida de los cristianos. Eran personas que para dar mayor peso a sus enseñanzas se las atribuían a Pablo o utilizaban algún texto paulino entendiéndolo mal y explicándolo peor. Estos falsos maestros que decían que la venida de Cristo ya había acontecido, ¿usted cree que firmaban ellos? Así, hoy yo les digo, Juan Pérez,
que Cristo ya vino, no. Se hacían pasar por Pablo. Pablo está diciendo que el Señor ya vino. Por eso Pablo en uno de los versículos dirá, no se deje de engañar, por carta como si fuera nuestra, porque algunos se están haciendo pasar por él para meter esa enseñanza incorrecta. Amén. ¿Hasta aquí todo bien? Estamos haciendo la introducción con estos párrafos para hacer la diferencia entre la primera y la segunda y entender por qué el tema de la segunda venida es lo que más se trata acá y las correcciones pertinentes. Pablo trata las problemáticas que decíamos anteriormente bajo 3 secciones en la epístola. Va a dar esperanza en medio de la continua persecución, del capítulo 1, verso 1 al 12, principalmente en sus acciones de gracias. Va a tocar también, como segunda sección, claridad acerca del venidero día del Señor. Va a tener que decir, tranquilo, no ha llegado, no está pasando, no se quedaron porque tienen que pasar estas cosas, dice él. Y una tercera sección que es amonestación a los ociosos que alteran el orden de la iglesia. Entiéndase esta gente que está metiendo la cizaña y que está afectando la forma de vida de los cristianos. Cada sección termina con una oración. Entonces, si se fijan, cuando Pablo le da esperanza en medio de la continua persecución, sección que tenemos del capítulo 1, verso 1 al 12, terminará con precisamente la oración que hace en el verso 11 y 12. Cuando argumentará en cuanto a la claridad acerca del día venidero del Señor, que todo eso está en el capítulo 2, verso 1 al 17, terminará con la oración del versículo 16 y 17. Los dos últimos versículos siempre Pablo los deja para una oración. Y cuando amonesta a los ociosos, a los que alteran el orden de la iglesia, ahí en el capítulo 3, verso 1 18, que es el último capítulo, termina con una oración ahí en el 16 al 18. Así que cada vez que toca un tema, Pablo hace una oración. Amén. Creo que hemos introducido bien la epístola, así que vamos nomás con el estudio propiamente tal, sin antes mostrar y recordar el mapa donde se encontraba Tesalónica. Ahí está Tesalónica, en nuestro siempre querido y recordado en este estudio bíblico durante todo este año, el Mar Egeo. Tesalónica es una ciudad occidental, muy influenciada por Atenas, que está ahí, muy cerca de Corintio. Miren, ahí está Corintio, y Pablo está ahí en Corintio cuando escribe la primera y la segunda a los tesalonicenses. El mismo mapa en detalle, aquí está el Mar Egeo, y ahí está Tesalónica, si se fijan, ahí está Corinto, donde puse el cursor, ahí está Corinto, acá está Atenas, entonces era muy influenciada Atenas, cuna de la filosofía, ¿no? Entonces, ciudad caracterizada por aquello. Entonces, obviamente Atenas jugaba un rol muy fundamental en sus influencias filosóficas que afectaban al cristianismo. Eso se va, permítame el paréntesis, se va a dar por varios siglos posterior al Nuevo Testamento. Las corrientes filosóficas que afectan a la iglesia. Y ahí está Corintio, ¿no? Pablo está ahí un año 6 meses y escribirá ahí primera y segunda a los tesalonicenses. Veamos el bosquejo sintético. Cuando hablo del bosquejo sintético, un bosquejo de síntesis. Tenemos la introducción y el exordio, o exordio, perdón, es lo mismo decir introducción exordio, en el capítulo 1, verso 1 al 12, ¿ya? Donde Pablo los primeros 2 versículos, ahí en la letrita A, los dejará para un saludito, ¿no? Ahí, echémosle una miradita, vamos, tenga la Biblia abierta, veamos el tiro, esos primeros 2 versículos, nunca los leemos, y creo para ordenarnos va a ser bueno que lo leamos. Ahí está el saludo, ¿no? Que es parte de esta introducción. Pablo, Silvano y Timoteo. Ese Silvano es Silas, ¿ya? El mismo de Pablo ahí cantando en la cárcel. Y Timoteo. A la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Eso es un típico saludo epistolar, protocolar de Pablo. Y ya desde el verso 3 al 12 tenemos estas acciones de gracia. Dijimos, ¿no?
que hay acciones de gracia. Yo doy gracias al Señor por esto, porque ustedes son esto, hacen esto, y esto se ha traducido en este resultado. Y es bueno que veamos esas acciones de gracia que están del verso 3 al 12, ¿ya? Así que vamos a ver un poquito esas acciones de gracia, porque nos dicen algo con respecto al tema principal de esta epístola. Al igual que en la clase anterior, en primera a los tesalonicenses, en las acciones de gracia, Pablo ahí tiró el tema de la venida de Cristo al tiro. Y aquí va a ser exactamente lo mismo. Así que voy a pedir, ahí lo destaqué en azul, al pastor Pedro, que se le escucha bien y tiene buena voz, que pueda leer del versículo 3 al 12 del capítulo 1, porque en el 1 y el 2 ya teníamos el saludo, pero ya del 3 al 12 tenemos las acciones de gracia que Pablo le da al Señor por los tesalonicenses. Pastor Pedro, por favor. Dice así, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Ya, pero un poquito, estaba buscando ya. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando no se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga Él en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que en el nombre que para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Muchas gracias, Pastor Pedro. Le invito a tener ahí su Biblia porque vamos a ir leyendo nuevamente algunos versículos mirando el siguiente gráfico. Así que vamos leyendo y vamos viendo el gráfico. Mire, comienza el verso 3 diciendo, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. Así que mire ahora la pantalla y mire lo que dice Pablo. Pablo dice que tiene que tener gratitud y él da gratitud como es digno, como corresponde. Tenemos que darle gracias a Dios como corresponde. ¿Y por qué Pablo quiere darle gracias a Dios como es digno, como es justo, como corresponde? Porque miren lo que sigue diciendo el verso 3. Por cuanto vuestra fe primeramente va creciendo. Así que mire por favor la pantalla. Pablo da gracias a Dios como es digno, como es justo, como corresponde, primeramente, porque la fe, yo les puse su fe, refiriéndose a los tesalonicenses, va creciendo. El mismo verso 3 dice, también da gracias a Dios no solamente porque la fe de ellos va creciendo, sino que el amor de todos y cada uno de vosotros abunda. Así que segunda, ve ahí la pantalla, porque su amor abunda para con los demás, dice Pablo. Segunda razón de por qué da gracias al Señor. Y tercera razón de por qué da gracias, mire lo que dice el verso 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. ¿Por qué Pablo se gloria, se cachiporrea?
de que los tesalonicenses son como son por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones. Entonces ahí está viendo en pantalla la tercera razón de por qué Pablo se gloria por su paciencia y fe. Le invito a que vea en pantalla, porque completando la información que decíamos, vea el puntero por favor. Primera razón de por qué Pablo da gracias a Dios, como es justo, corresponde que le demos gracias a Dios, porque la fe de los tesalonicenses iba creciendo, porque su amor abundaba para con los demás, porque tenían paciencia, sinónimo de perseverancia y fe, y esas tres cosas a pesar de algo. Ahí se los voy a poner, vea pantalla. A pesar de las persecuciones y tribulaciones que soportaban. Del mismo verso 4 cuando dice, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Entonces, ahí está la gratitud de Pablo por esa fe que crece en los tesalonicenses, por ese amor que abunda, por esa paciencia que tienen, a pesar de las persecuciones que están padeciendo. Qué interesante ver eso a modo de devocional también y para nuestro tiempo. Todo tiempo es provechoso si estamos de la mano con el Señor. La tribulación, la prueba, siempre hay algo bueno que sacar. Si se fijan, si no hubiesen estado tribulados quizás, ni perseguidos los tesalonicenses, no hubiesen aumentado su fe, su amor, su paciencia. Amén. Ahora sigamos. ¿Por qué esto? Ahí les puse, mire la pantalla, le invito a ver la pantalla. No se pierda de la pantalla porque creo que aquí está la clave, más que en la lectura misma, ya lo leímos. Ahora, todo esto, esta gratitud de Pablo por la fe de los tesalonicenses, por el amor que tienen, por su paciencia o perseverancia, y todo esto a pesar de las persecuciones, tiene algo importante que decir. Y mire lo que dice el verso 4. Partía diciendo que, como dice el principio del verso 4, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros entre las iglesias. Lo que ustedes hacen, esa fe que va creciendo, ese amor para con los demás, esa paciencia que tienen, a pesar de las persecuciones y tribulaciones que soportan, ¿qué hacen con nosotros? ¿Qué provoca? Que nosotros nos gloriemos, nos sintamos orgullosos de ustedes y son un ejemplo para las demás iglesias. Qué interesante ver eso. Una iglesia que no pierde su voz, no pierde su fe, no pierde su paciencia, su amor, a pesar de que le pase lo que le pase. Eso es una iglesia ejemplo a la luz de la Escritura. Nosotros los chilenos somos terribles copiones. Copiamos hasta la forma de hacer reuniones del extranjero, pensando que a veces esas iglesias son ejemplos, son modelos a seguir. Y Pablo es bien claro, ¿dónde está el ejemplo de una iglesia? ¿Dónde está que él como pastor y apóstol se sentía tan orgulloso de los misioneros? O sea, de los tesalonicenses, en que a pesar de que los perseguían y estaban atribulados, su fe no menguaba, al contrario, crecía. Su amor se le acababa, les vamos a pagar con la misma moneda. No, crecía el amor y seguían pacientes, perseveraban. Ahora, habiendo dicho esto, siga viendo el cuadrito, porque tenemos una consecuencia de aquello. Y mire lo que dice Pablo en el verso número 5. Leámoslo, por favor. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. ¿Qué está diciendo? Y le invito a leer nuevamente la pantalla. Por eso el Señor, dice Pablo, a partir de lo que ustedes hacen, a pesar de lo que están viviendo, de lo cual nos sentimos tan orgullosos, el Señor con su justo juicio les considera dignos ¿de qué? De su reino. Estos van a entrar. Los que viven a pesar de
de la persecución de esta manera, con una fe que crece, que no se rinden, con un amor que crece, con una paciencia que crece, motivo del que nos sentimos orgullosos, eso demuestra que son dignos del reino. Su sufrimiento será una instancia donde Dios mostrará que es justo en su criterio en cuanto a premio. Dios los va a premiar y los va a llevar a su reino. Pero la pregunta es, Pablo se siente orgulloso por estos tesalonicenses que a pesar de las tribulaciones, su fe crece, su amor abunda, su paciencia sigue, y Dios les dice, por eso yo los considero dignos de mi reino. ¿Qué va a pasar con aquel que la fe se le decae? Con ese que el amor se le va y ese que no tuvo paciencia para esperar. Verso número 7. Miren lo que dice el 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. ¿Y cuándo llegará ese reposo? Cuando se manifieste el Señor Jesús. Entonces, obviamente, ahí está el reposo, y el que se perdió en el camino, la fe no creció, como se le fue la fe, se le fue el amor, y obviamente la paciencia no estaba, sucumbió ante la tribulación, no es digno del reino. Pero los que se mantienen así, el Señor les dará reposo cuando Él vuelva. Y ahí pone al tiro el tema de la segunda venida. Si el Señor le va a dar reposo a los que la fe les crece, a los que el amor crece, a los que su paciencia crece a pesar de las tribulaciones, ¿qué va a pasar con aquel que no perseveró? Mire lo que dice el verso 8. Así que como a algunos les dará reposo cuando el Señor vuelva, en el mismo instante cuando el Señor vuelva y que a algunos les toca el reposo, como a ustedes tesalonicenses, ¿qué les va a pasar? El Señor también retribuirá a los que no le conocieron, a los que no intimaron con Él, dice en el verso 8. Y el Señor dice que retribuirá también ese día, que le dará reposo a algunos, también les pagará a los que no obedecieron el Evangelio. Miren lo que dice el 8. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué les va a pasar a ellos? Le invito a que mire la pizarrita, porque ese día cuando el Señor se manifieste, mírelo a estos que no intimaron con Él, a aquellos que no obedecen el Evangelio, ¿qué les va a pasar? Lo que dice el verso 10. Sufrirán pena de eterna perdición, exclusión de la presencia del Señor y de su poder glorioso. No heredarán el reino. Qué interesante aquello. Qué fuerte el mensaje que dice Pablo. Al que se deja dominar por una tribulación, es que ahí se ve la fe, dice Pablo. Ahí se ve lo que somos. Cuando en un punto de Filsipap, ahí no se manifiesta lo que creemos, lo que somos y cómo lo afrontamos. Entonces, por eso, permítame el paréntesis, porque esto hay que hacerlo vida en nosotros. Las tribulaciones son necesarias para que nuestra fe vaya creciendo, para que nuestro amor vaya creciendo. Cuando digo amor, no es amor erótico de pareja, sino que si estás siendo atribulado por alguien, ahí tu amor por ese alguien tiene que crecer. Entiéndase, no odiarlo, no desearle mal por mal. Ahí se ve la perseverancia, si nuestra fe de qué estaba hecha. Ahí se demostrará que somos dignos de ese reino que se nos ha prometido. Por eso la tribulación a nadie le gusta, pero cuando llegue, no le haga el quite. La enfrentamos. ¿No dijo este mismo Pablo allá en la epístola a los romanos? Porque la aflicción del tiempo presente no se compara con la gloria venidera, dice. Entonces, ese es el aliento, esa es la esperanza. Ya que estas cosas que me pasan aquí no importa, son dolorosas, sí, po. Yo estoy para decirle amén a usted, hermana, hermano. Es que pastor, estoy pasándola mal. Sí, pues, si yo sé que la pasa mal. Es que pastor, estoy sufriendo, por eso no voy a la iglesia.
Ahí es donde tenemos que darle ánimo. Si la está pasando mal, solidarizamos con usted, sabemos lo que es el dolor, sabemos lo que es la pena, sabemos lo que es la decepción, sabemos lo que es la frustración, pero le doy ánimo porque estas cosas en nada valen la pena que nos quiten ese reino. Entonces estas cosas que me pasan, finalmente las enfrento y mi fe tiene que crecer en eso, mi amor tiene que pulirse, mi paciencia tiene que pulirse. ¿Y qué haces? ¿Qué pasa si Pablo se sentía tan orgulloso como los tesalonicenses de que enfrentaban de esa manera sus tribulaciones? ¿Qué va a hacer? ¿Cuánto más el Señor no está orgulloso de que dice la Fran aguanta, el Roge aguanta, la hermana Patti, porque ellos tienen algo en su corazón que esperan verme, esperan estar conmigo, esperan ese reposo que yo les voy a dar cuando yo vaya y me manifieste, vaya por segunda vez. Y cuando vaya por segunda vez, le diré a los míos, vengan al reposo conmigo, y a los que no me creyeron, a los que no perseveraron, eterna perdición, ¿no? Como diría el Nico Mazú, perdóneme la frase, pero esto, el Evangelio, perdone que me ponga con este tipo de pasión, pero estas cosas a veces son duras, pero hay que hablarlas. El Evangelio es para los de verdad, po, ¿cierto? Para los de verdad, para los de real. Entonces, si somos seguidores de la senda del Maestro, el Señor lo avisó. Lo que me toque a mí, les va a tocar a ustedes. ¿Se acuerdan? Antes de ir a la cruz ahí, en la cena última con sus discípulos, entre el capítulo 13 y 16 del libro de Juan. Tengan claro de que el discípulo no puede ser mayor que su maestro o menor. Aplica para las dos cosas. Si a mí me persiguen, ¿qué les va a pasar a ustedes? Van a perseguir. Si a mí me rechazan, los van a rechazar. Pero, pero si hay creído de verdad, esto es para los de verdad. Entonces yo le invito a que sea uno de verdad, que a la primera no nos echemos a morir, ni a la segunda, si hay que aguantar, aguantamos nomás. ¿Y a qué me aferro? Hay un reposo que me espera, que Cristo venga. Y cuando Cristo venga, dejará el lloro y el sufrir. Amén. Entonces ahí están estas acciones de gracia que Pablo da. Pero miren, ¿cuándo llegará el reposo? ¿Y cuándo llegará el juicio? Dependiendo en qué lado de la vereda estés, cuando el Señor Jesucristo se manifieste. ¿Cuándo llegará el reino para estos tesalonicenses y para usted y para mí? Cuando Cristo se manifieste en este verso 7. Entonces, ¿qué es lo que más debemos esperar? Que Él venga. Y eso es lo que Pablo entra a aclarar ahora, porque algunos dijeron, ya llegó, y nos quedamos, y este padecimiento es juicio de Él. No, no pasa nada. Al contrario, estos padecimientos, estas persecuciones, no es juicio del Señor. Esta cosa le está ayudando a ser mejores. Pero ahora Pablo pasa a aclarar la segunda sección del libro y la que se lleva todo el protagonismo, porque acá en el capítulo 2 ya, verso 1 al 17, hará las correcciones en cuanto a la segunda venida del Señor. Va a decir del verso 1 al 5 que hay que considerar en cuanto al comienzo del día del Señor, y va a hablar del misterio de la desobediencia. Son los dos grandes argumentos que Pablo va a usar para decirle a estos tesalonicenses, hermanos tesalonicenses, tranquilos, el Señor no ha venido. Y ahora Pablo va a empezar a poner los acontecimientos en orden para que nadie les venga a decir que esto ya sucedió, está pasando y se quedaron. Vuelvo a retomar la idea. Primera Tesalonicenses, Pablo dirá el cómo va a pasar. Los muertos resucitan, nosotros nos vamos con Él si estamos vivos y nos encontramos con el Señor que va a venir desde el aire. Ahora, ¿por qué? Porque algunos estaban diciendo que la resurrección no existía, que Cristo no venía. Ahora tiene que aclararlo porque otra es la problemática, que Cristo ya vino, dice, y nos quedamos. Y Él tendrá que decir no. Tengamos en consideración estos argumentos porque el Señor no ha venido y hay que esperarlo. ¿Ya? Entramos entonces de lleno a esto.
Vamos súper bien en la hora. Mire lo que dice el capítulo 2, verso 1, hermana Patti. Léalo, por favor, usted ahí en pantalla. Amén. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Hasta ahí nomás. Muchas gracias, hermana Patti, porque vamos a ir viendo de a uno algunos versículos. Ya. Yo lo primero que quiero aclarar, y en esta clase voy a usar algunos tecnicismos griegos para aclarar, aquí es importante usarlos. Recuérdense que el Nuevo Testamento se escribió en griego y a veces las traducciones no dan con la palabra más precisa. A mí me encanta Reina Valera porque a pesar de todo el tiempo que ha pasado, para mí sigue siendo la mejor traducción. Ahora, ¿por qué? Pero no es necesario que se aprenda estos tecnicismos, si es que no, para que los revisemos. Mire, Pablo dice, pero respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando usa la palabra venida, en el griego esa palabra es parusía. Lo hemos estudiado antes, pero lo recordamos. ¿Qué es una parusía? Es una venida, una llegada. Hasta ahí la palabra se traduce tal cual. Obviamente, Pablo está hablando de la parusía de Jesucristo, la llegada de Jesucristo, la venida, entiéndase, la segunda venida, la segunda parusía que Cristo va a hacer. ¿Por qué yo hago mención que esta palabra venida es parusía? Porque claro, si uno la traduce así en duro, significa venida, significa llegada. Y Pablo está diciendo respecto a la venida, refiérase a la segunda venida de Cristo. Les quiero decir algo, pero la palabra, si la traducimos así nomás, queda corta, porque cuando se hablaba de parusía en estos tiempos de venida, recordemos, se hablaba de esto que usted está viendo en pantalla. Se hablaba de una venida rimbombante. La palabra se traduce como venida o llegada, pero no era cualquier llegada, no era cualquier venida, era una venida apoteósica. Por ejemplo, ahí tiene usted una parusía del emperador romano cuando llegaba a algún lugar. Salía toda la gente a recibirle. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo venga en su segunda parusía, ¿quién le sale a recibir? Los muertos que esperaban en Él y nosotros que estemos vivos. Salimos a recibirle, como se recibía el emperador romano cuando llegaba a algún lugar en esos tiempos. Parusía también significaba esto. Cuando llegaban los generales victoriosos después de una batalla y ganaban. Lo hemos visto, lo recordamos. Entonces, claro, vieron que no solamente es traducir venida o llegada, la parusía era todo esto apoteósico que hay detrás. Jesucristo va a llegar como bien, como el general victorioso, y, y viene con ángeles, con un ejército. Por eso se acuerdan, con trompeta de Dios, decía que iba a venir Pablo la vez pasada. Jesucristo ya tuvo una primera parusía, pero rasquita, chanchita, cuando entró a Jerusalén. Po. Mire cómo le recibieron, pero en un burrito nomás, po, con una ramita, que también eso era parte de lo que se entendía como parusía. Pero obviamente Pablo está hablando ahora de esta segunda parusía, que sí va a ser con esto rimbombante, apoteósico acá. Así que con respecto a esta segunda venida, con respecto a esta segunda parusía, esta apoteósica que el Señor va a tener, Pablo empieza ahora a corregir. Y nos encontramos con el verso número 2 de este capítulo 2 de Segunda Tesalonicenses. Hermana Evelyn, por favor, léalo ahí en pantalla y rescatamos alguna idea. Con respecto a esta segunda venida, que no ha pasado, tengan presente lo siguiente, dice Pablo. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Muchas gracias, hermana Evelyn. En cuanto a esa segunda venida, parte diciendo, no os dejéis mover fácilmente ¿de qué? De vuestro modo de pensar, que nadie les cambie lo que se le ha dicho, que nadie los mueva. Aquí yo destaco cuando dice modo de pensar, que no se dejen mover de lo que ya saben, tienen que tener en mente
la salvación como la han aprendido. ¿Se acuerdan que en 1 Tesalonicenses dijo, pónganse el yelmo de la salvación? La salvación, lo que ustedes han aprendido, que incluye la venida de Cristo. Aquí, el casco de la salvación, que nadie los mueva de lo que han aprendido, de lo que han sabido. Él ya hizo ese llamado a que se pongan el yelmo de la salvación, el casco de la salvación. ¿Dónde está, hermana Joanita, que usted sabe que va a ser salva el día en que el Señor venga? Lo tengo aquí. Entonces me pongo el yelmo, el casco de la armadura sobre mi cabeza para que nadie me saque eso, para que nadie me afecte mi modo de pensar en cuanto a eso. No se dejen mover de cómo piensan, ni se conturben, no pierdan la serenidad, ni por espíritu. Y la palabra espíritu en el griego habla de disposiciones, de gente que tiene intenciones. Entonces Pablo le dice, no se dejen de mover en cuanto a lo que piensan, ni se conturben, ni se confundan por gente que dispone otra cosa. Dice, cuando dice por espíritu, no se dejen mover fácilmente ni por palabra. ¿Qué está diciendo cuando habla de palabra? Por discursos, argumentos u otro tipo de mensajes. Entonces, no se dejen mover de lo que piensan, que nadie les mete miedo por alguien que viene con una mala disposición cuando dice espíritu, no se dejen mover por palabras, es decir, por discurso, argumento, mensaje, ni por carta como si fuera nuestra. ¿Vieron? Ahí hay gente haciéndose pasar por Pablo. No se dejen engañar por falsas enseñanzas atribuidas a escritos del apóstol, porque estos eran tan sinvergüenzas que se hacían pasar por, por, por el apóstol Pablo para darle credibilidad a su mensaje. Y no se dejen mover fácilmente de lo que piensan, ni aunque y que no les quiten la serenidad por una mala disposición. No se dejen engañar por discursos, argumentos. No se dejen engañar por cartas como si fueran nuestras. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que el día del Señor está cerca. Y la frase se entiende como no crea en ninguna de estas instancias que afirmen que el día del Señor llegó o está pasando. Mire la traducción que hace la NBI, me gusta, es bueno que veamos otras versiones. No pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros, que digan, ya llegó el día del Señor. Tranquilito, no ha llegado. ¿Y por qué no ha llegado? Sigamos, ahí está la pregunta. ¿Por qué no podrían estar viviendo bajo el día del Señor? Pregunta, ¿alguien se le atreve a responder? No importa que se equivoque, estamos para eso, para aprender. Pablo dice, el día del Señor no puede estar pasando, no se confundan ni se amedrenten, que no lo engañen, que el día del Señor llegó. La pregunta es, ¿y por qué no podrían estar viviendo el día del Señor? ¿Por qué nosotros hoy día no podríamos estar viviendo el día del Señor? Y téngalo presente. Diga, hermana Pati. Dice la palabra, pastor, dice que tiene que presentarse primero la apostasía, tiene que haber apostasía primero y tiene que llegar el hijo de perdición, dice. Sí, pero hoy día no estamos en apostasía. Sí, pues estamos viviendo, pero todavía no se ha manifestado el que tiene que manifestarse. Por ahí va también, me gusta, gracias, hermana Pati. Buena forma de pensar. ¿Alguien más? ¿Una segunda opinión? Sí, el Roger. Porque todo ojo le verá. Muy bien, pues. Claro. Pablo, para allá va Pablo. Y eso téngalo presente en la realidad escatológica cristiana. Apostasía siempre va a haber. Hubo en los tiempos de Pablo, hay en nuestros días. Tribulación hay. En los tiempos de Pablo había en nosotros. Pero ¿por qué todavía no estamos en el día del Señor? ¿Por qué no podemos decir clara y firmemente de que el Señor vino?
Porque cuando venga, todo ojo le verá y toda lengua confesará que Él es el Señor. Ojo con esas doctrinas cristianas que dicen que nos vamos a ir secretamente y que voy a mirar para el lado y de repente, ¡pum!, va a desaparecer de la banca, estando al lado mío. Ojo con eso. Cuando el Señor venga a dar reposo a los que tiene que dar reposo y cuando venga a poner a los malos en su lugar, todo ojo le verá y toda lengua confesará. Eso es importante. Tenemos que ser claros en eso porque a veces estamos un poquito condicionados por las películas de Hollywood y por estos videos que a veces andan en la internet, que no sé si lo ha visto y eso a veces trae más confusión. Y no, nunca olvide que la venida del Señor, la parucía, esta apoteósico de su venida, todos la van a ver. ¿No dijo el Señor mismo que cuando Él venga, que iba a separar el trigo de la cizaña? Dos estarán en el campo y Él qué va a hacer, pum para allá, pum para acá. Eso. ¿No dijo estén atentos cuando el Señor vuelva, que los pille trabajando? Porque les va a pedir cuenta a los que trabajaron bien o a los que trabajaron mal. Entonces, eso es importante. Ahora, sí tenemos que ir leyendo los tiempos para esa venida. Y eso es lo que Pablo nos va a empezar a enseñar a tener en cuenta para que estemos ansiosos a ese momento que Él va a venir. Miren, algunas consideraciones antes de entrar al detalle, que son 2 versículos que vamos a detallar. Algunos ven cierta contradicción en la enseñanza de Pablo. Por un lado, ha dado a entender que la parucía, esta segunda venida de Cristo, esta apoteósica, era inminente. Por ejemplo, en otras epístolas Pablo dice, preparémonos. De hecho, en Primera Tesalonicenses, ¿qué dijo? Nosotros, los que estemos vivos, lo recibiremos. Él juraba que el Señor iba a venir cuando Él estuviera vivo. Entonces, ahí Pablo manifiesta un sentido de urgencia. Pero por otro lado, aquí, ¿qué está diciendo? Tengan calma. No ha venido. Entonces, por un lado dice, esperemos lo que viene, y por otro dice, no, tranquilo, porque hay que esperar ciertas cosas. Algunos ven alguna contradicción ahí, pero eso queremos revisarlo, porque usted debe tener en cuenta que presente, ¿ya? O téngase presente, que inminente no es lo mismo que de inmediato. Entonces, yo le pregunto a usted, ¿la segunda venida del Señor usted la ve inminente? Yo sí. Veo que puede pasar pronto. ¿Inmediato, en una hora más? No. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Tranquilos, el Señor viene, pero tomémoslo con calma y vivamos como hay que vivir. Sigamos haciendo lo que hay que hacer. Por eso va a empezar a decir, insisto, discúlpeme que repita el versículo, el que no trabaja, no coma. Porque que algunos, se lanzaron nomás, pues no hacemos nada más. Si el Señor viene es inminente, sí, pero no es inmediato. Así que vaya a trabajar nomás, compadre. Y lo espera tranquilo. ¿Se entiende? Así que Pablo va a hablar desde la inmediatez, desde lo inminente, mas no desde lo inmediato. Porque eso que es inminente, que el Señor viene, cada vez que avanza el reloj, se vuelve más inmediato. ¿Me entiende la diferencia? Eso que es inminente, cada minuto, cada hora que pasa, nos hace que la segunda venida del Señor sea más inmediata. Y en eso Pablo dice, tenga en consideración lo siguiente. Nadie os engañe en ninguna manera, nuevamente, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí es importante aclarar lo siguiente. Son 2 señales claras y evidentes y visibles que han de demostrar el verdadero día del Señor, o que eso que es inminente cada vez es más inmediato. La apostasía y la manifestación del hombre de pecado. La pregunta es, ¿la apostasía de dónde va a venir? ¿Puede ser un no creyente apóstata?
¿Puede alguien Sí. apartarse de algo? ¿Puede ser alguien apartarse de algo que nunca, a lo que nunca perteneció? Sí, Mi hermana Patti dice que sí. ¿Alguien sí, dice porque lo la contrario? apostasía, pastor, la apostasía va a venir de la iglesia, no puede venir de la gente que no Por eso. conoce la palabra. Entonces la respuesta sería no, por hermana Patti. Porque muy bien dice usted, mire, aquí yo le puse, primero tiene que venir la apostasía, ahí está esa palabra. Ay, sí, pues, sí, sí. ¿Y qué significa Está- apostasía? Defección, acción de abandonar una causa o separarse de ella con deslealtad, cambio de partido. eh, Entonces, sí, eh, lo primero que tiene que pasar es cambiarse de bando, dejar la causa. ¿Y cómo sí alguien va a está, dejar una causa a la que nunca perteneció? sí, bueno, sí está bien. Entonces, muchas gracias. Sí, sí, pero yo la entendí en Manapati, sola la corrección, pero su idea estaba bien procesada. Entonces, ¿qué es lo que hay que mirar para darnos cuenta de que Cristo viene por segunda vez? Lo digo con mucho cariño, lo digo con mucho respeto, pero hay líneas interpretativas que nos dicen, miren para Israel, miren el tercer templo, y que el país este se va a mezclar con este otro país, y que la alianza, y que los Estados Unidos, y que el Papa Negro, y que el Vaticano. ¿Y dónde está el foco de atención? En la iglesia, po. Hay que estar mirando la iglesia y lo que la iglesia hace, y cómo apostata, para decir chuata. El Señor, esa venida que es inminente, cada vez se hace más inmediata. ¿Y qué es lo que hay que estar mirando? Lo que la iglesia dice y a partir de lo que dice, hace. Así que eso. Mire, en los tiempos de Pablo ya había empezado esta apostasía. Gente que fue cristiana y lo dejó de ser. Revise ahí 1 Timoteo capítulo 4 verso 1, lo dejé como referencia. Por eso Pablo decía, capaz que me toque hasta a mí verlo. Pero ¿dónde está el foco de atención de Pablo? ¿Por qué capaz que hasta a mí me toque ver la venida del Señor? Porque veo que la iglesia está apostatando, no está viendo el Vaticano, ni el Marte, ni la luna de sangre, ni, ni todas esas cosas que a veces, ni la galaxia, ni el cometa Halley, ni el asteroide, nada de eso. Es la iglesia. Ahora mire, ¿qué otra cosa se tiene que manifestar? El hombre de pecado, el hijo de perdición. Yo ojo con esta expresión, hijo de perdición, porque cuando se habla de hijos, la palabra griega aquí es hios, que no necesariamente es un hijo sanguíneo, sino como les puse acá y les destaco con el puntero, refiérase que demuestra las características de una persona. Entonces, cuando habla del hijo de la perdición, por ejemplo, me acuerdo una vez, una vecina aquí, nosotros, cuando nos portábamos mal, eh, en la calle con los amigos, principalmente a pelotazos en el portón, ellos decían, ustedes son hijos de la calle. Pregunta, la palabra hijo de la calle no la podemos entender como hijo literal, sanguíneo de una calle, porque una calle no puede tener hijos. Pero cuando te dice, ustedes son hijos de la calle, ¿a qué se está refiriendo la vecina? A que demostramos características de algo. Por ejemplo, hay hartos futbolistas que son rápidos y le dicen, este es el hijo del viento. El viento puede tener hijos. A Carl Lewis, un velocista, el hijo del viento. ¿Puede el viento tener hijos? No, pues entonces, pero al decir hijo de es una característica. Digo esto porque la apostasía se tiene que manifestar. Y el hijo de perdición, pero cuando habla de hijo de perdición, está hablando de qué? De una humanidad cuya característica es su perdición. Porque mire la palabra que usa para perdición, apoleia, que es destrucción, ruina, pérdida. Entonces se tiene que manifestar la apostasía, que ya dijimos las características de aquello,
Y el hombre cuya característica principal es su perdición, su propia destrucción, su propia ruina. Así que cuando Pablo usa esta expresión hijo de perdición, no está hablando del anticristo en este pasaje, está hablando de una humanidad cuya característica es que se pierde, se autodestruye. Y la pregunta es, ¿de dónde saldrán esos hijos de perdición? Le tengo una buena. Le dije que siempre había que estar mirando la iglesia, porque cuando Pablo dice esto, ¿de dónde salió, por ejemplo, Nimrod, que levantó al pueblo en desobediencia en la Torre de Babel? ¿Salió del extranjero o él llevó a todo el pueblo a pecar? ¿De dónde salió? Del mismo pueblo de Dios. Balaam, otro que llevó a pecar al pueblo de Dios. ¿De dónde salió? Y que los llevó a todos a apostatar. Jezabel, Acab, cuando vemos el libro de Reyes, Jezabel era la esposa de un rey de un rey de Israel. ¿De dónde salió ese? Que lideró la perdición del pueblo, de las mismas filas. Y la pregunta es, pensemos hoy día, si para que venga el Señor tiene que manifestarse la apostasía, y se va a manifestar un hombre que se autodestruye, ¿de dónde va a salir quizá esa misma gente? Ojo con lo que la iglesia dice y hace, porque a la iglesia se le ha dado una autoridad. Cuando vemos cristianos que avalan pecado, una iglesia que avala pecado, hace que la iglesia peque. Y si tú eres la iglesia, si uno es un estandarte de la verdad y no dices la verdad, generas voy a decir un ejemplo súper cruel. Si yo estoy a cargo de reunidos y no digo la verdad, afecto a mi hermana Patti, que no va a vivir en la verdad. Lo hago apostatar. Pero ¿qué va a pasar con el mundo que yo tengo que ser luz? ¿Qué va a hacer ese mundo? ¿Se va a arrepentir? No, va a seguir autodestruyéndose. Así que, ¿dónde está el foco para que no nos dejemos engañar? Pueblo de Dios, como pasó en el Antiguo Testamento, el termómetro está acá. Digo eso. Mire lo que dice la versión de la Biblia de nuestro pueblo. Hombre de perdición. Algunos manuscritos antiguos hablan del hombre sin ley. Pablo está diciendo, antes que el Señor venga, se tiene que manifestar la apostasía y el hombre que no se rige por ninguna cosa, cuya característica es su perdición. Así lo traduce la Biblia en nuestro pueblo, una versión bíblica bien buena. Y si la humanidad está haciendo lo que quiere, es porque la iglesia no está haciendo luz, ni sal, ni nada. El mundo está malo porque la iglesia calla también, avala. Ahí está el problema de la mezcla iglesia-política. Ahí está la mezcla, ahí está el problema de la mezcla iglesia-riqueza, porque eso todo te condiciona a decir lo que hay que decir. ¿Se entiende la idea? Entonces, cuando habla de hombre de perdición, no necesariamente el anticristo, está hablando de una humanidad que se autodestruye avalada por la apostasía de la iglesia para nuestro tiempo. ¿Y Pablo por qué dice eso? Pablo, ¿por qué dice eso? Porque en Israel pasó. Dígame, Pastor, hermana Pati. Sí, obvio. Lo que usted dice, eso con respecto al liderazgo de la iglesia, ¿y qué pasa con la gente que
que muchas veces sabe que eso está malo y no puede hablar, no puede decir porque está, no sé si me entiende, como sometida a lo que, no sé, el líder dice. Ahí está el problema, hermana Patti. ¿Qué, Si qué me pasa con pregunta a eso? mí, es que no solo el tema liderazgo, el tema de la cotidianidad. El problema de nosotros es que siempre precisamente tenemos unas cosas a veces tan cuadradas y tan enmarcadas que pasa lo que usted está diciendo, que ante ciertas realidades le dejamos todo el liderazgo, pero recuerde que desde la salvación para abajo todo es personal. Y la Biblia no es de interpretación privada para que usted, si hay cosas que se están haciendo incorrectas, se las calle. La Biblia para que no es de interpretación privada para decirle a las personas, no desde un púlpito ni desde una organización, decirle que está mal, decirle, y no en un contexto eclesial. Si usted ve en la calle a alguien que está haciendo lo incorrecto, hay que decírselo. Recuérdese que aquí en estos tiempos no había templos, no había nada para los cristianos. Era, era más bien vida común. Entonces, si la iglesia calla, no decimos robar es malo, y peor aún nos ven robar todo. Eh, y como le digo, no es solamente copular. ¿Cómo usted le va a decir a la gente que la cosa está mala y está perdida si llena la piscina con el agua al grifo? Y ahí no tienen que ver las cúpulas ni los liderazgos, nada, es lo que la gente ve que usted hace. Y así ejemplos tenemos millones. Pero como le digo, entonces y lo mismo, a veces en la iglesia pasan cosas y nosotros habrá que ser prudentes, nunca perder la prudencia ni el amor, pero si pasan el liderazgo, hay que decirlo, ¿no? Con respeto, con cariño. Y el Señor lo dijo, si no te pescan, discúlpeme que suene un poquito crudo, pero sacúdase el polvo a los pies y más tolerable será el día, el juicio, en el día del juicio para Sodoma y Gomorra, que para que... Mire, sigamos porque... Buenas gracias por la pregunta, hermana Pati, y estamos bien en la horita. Este hombre de perdición, que no necesariamente es el anticristo, sino que habla de una humanidad que se autodestruye, una humanidad que hace lo que quiere porque la iglesia apostata, o sea, el baluarte, la verdad, ya no está haciendo su rol, se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Mire, cuando dice se levanta, no es que se pare de la silla. La palabra griega aquí nos habla de hincharse de orgullo cuando habla de levantarse. Se enaltece. Este hombre que se autodestruye, avalado por una iglesia que apostata y nadie le dice que está mal porque la iglesia apostata y no tiene testimonio para decirle la verdad, no le dice la verdad. ¿Qué va a pasar con esta humanidad sin ley? Con este hombre que no se quiere, que no se quiere dejar dominar, se va a hinchar de orgullo, a grado tal que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Cuando dice que se sienta, señal de autoridad en aquellos tiempos, señal de gobierno. Me acuerdo una vez, no sé si usted está en asuntos protocolares, pero cuando usted ha visto esos protocolos reales de la reina Isabel de Inglaterra, que ella se sienta y todos se pueden sentar. Ella se para y ahí hay que pararse. Ella toma el tenedor y ahí lo podemos tomar. Entonces, cuando Pablo dice que este hombre, este hijo de perdición, esta humanidad que se autodestruye, se hincha de orgullo y que se sienta, ¿qué está diciendo? Que se quiera autogobernar. Dice, haciéndose pasar por Dios. La palabra haciéndose es proclama, pero principalmente se exhibe como Dios.
¿Qué está hablando Pablo? Que va a llegar un día en que la humanidad va a ocupar o va a pretender ocupar el lugar de Dios en todas las cosas. Con todo el respeto, parece que para los finales tiempos la cosa no ha cambiado. ¿Qué le dijo el diablo en el huerto del Edén? ¿Seréis como Dios? Oh, la humanidad pasa y pasan los siglos, las edades, no cambia nada. Entonces, cuando dice que se sienta en el templo de Dios, no está hablando del tercer templo judío, nada, sino que Pablo está usando lo siguiente. La idea quizás apunta a que el hombre de pecado no solo se rebela contra el Dios único, sino contra toda forma de deidad para enaltecerse como Dios o un Dios. Ocupará un santuario, no necesariamente el mismo templo Jerusalén. Eso dicen las expresiones, como habitáculo de su propia deidad, y a partir de ahí exhibirse, gobernar y ejercer su autoridad como lo hace Dios mismo. La figura del templo usada aquí es una metáfora. Recuérdense que en la Biblia hay metáforas, hay distintos recursos literarios. ¿Qué está diciendo Pablo? Finalmente, resumo la idea, que este hombre de pecado se enaltece tanto de orgullo que no va a aceptar ni un Dios, ni al verdadero, ni ningún otro, porque nosotros vamos a ser nuestro propio Dios. Nosotros nos vamos a autogobernar, autodeterminar. ¿Y eso por qué? Porque la iglesia, la verdad, quien lleva la palabra de Dios, no la dice. Por eso mire lo que viene y con esto terminamos. ¿Qué va a pasar cuando todo esto pase? Entonces se manifestará aquel inicuo. Ahí sí estamos hablando. ¿Cuándo llegará este anticristo, este hombre de pecado? Va a llegar a ser el líder de esta humanidad. Entonces, a quien este inicuo a quien el Señor matará con el espíritu su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Miren, ¿cómo lo va a matar el Señor? Perdón. Sí, dice matar. Con el espíritu de su boca. ¿Y qué sale de la boca del Señor? Palabra de Dios. ¿Cómo se sacó el Señor la tentación del diablo? ¿Qué sale de la boca del Señor? Espada. ¿No dice que la Biblia es esa espada? Entonces, ¿qué va a hacer el Señor para decirle a esta humanidad? A ver, se cree en Dios, a ver qué pasó. ¿Se quieren autogobernar? A, a ti, inicuo, que Él va a ser el que va a liderar a esta humanidad. Va a aparecer cuando esta humanidad esté desenfrenada. ¿Cómo? ¿Con guerras, con tanques? No. Con la pura verdad. ¿Cómo nosotros logramos que esto que es inminente, detener que sea inmediato? No apostatando, hablando la palabra del Señor. Y qué interesante, y el Señor ahí lo matará con el resplandor de su venida. Esta humanidad que se quiere gobernar, que quiere ocupar el lugar de Dios, dijimos que en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo se rebelaba y no queremos a Dios, siempre era liderado por uno. Lo dijimos, ¿no? Cuando nombramos a Balaam, Jezabel, cuando hablamos de Nimrod. ¿Y qué va a pasar en estos postreros tiempos? Lo mismo. Gente que no queremos a Dios, nos mandamos solos, nos sentamos aquí, nos autodestruimos, una iglesia que no habla la palabra. ¿Y qué va a pasar? Tiene que ser liderado por alguien. Ese inicuo, ese que la palabra griega que es anomos, este inicuo que no tiene ley, legal, injusto, impío, criminal, anárquico, sin ley. Pero ¿cómo el Señor va a poner todas las cosas en orden? Mire qué interesante, siendo Dios, siendo Señor, pudiendo hacer así, un chispear de dedos. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? Va a poner las cosas en orden con la palabra de Dios.
Entonces nos queremos ahorrar el problema. Hay que predicar esa palabra. Miren, en Génesis Dios ordena la tierra desordenada y vacía. ¿Y cómo la ordena? Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Entonces, ¿cómo Dios va a ordenar a esta humanidad? ¿La va a poner en orden? Cuando Él vuelva, lo dije, les dejé mi palabra, les dejé mi iglesia. Ahí está el problema, que la iglesia apostate y no diga. A harto se les va a pasar la factura que este hombre de perdición, malo, que se autodestruye, que ocupó el lugar de Dios. ¿Dónde está el termómetro? En la apostasía de la iglesia, que la iglesia no dice. Y aunque dijera, pero si lo dice y no lo vive, es como si no lo dijera. Entonces yo le puse, lo primero que hace es hablar, y con su palabra hace que a la luz comience el orden de las cosas desordenadas. Aquí Jesús habla su palabra y acto inmediato destruye a la máxima expresión del caos, este inicuo que va a liderar todo esto, al hombre sin ley, al hijo de destrucción que liderará a la humanidad no creyente en Cristo hacia su ruina total. Y ahí Pablo termina de aclarar un poquito qué va a pasar con la venida del Señor. Porque después dirá, inicuo, cuyo advenimiento, miren lo que va a pasar. Este inicuo va a tener un advenimiento. Y mire la palabra que usa para advenimiento. Este inicuo que va a liderar a esta humanidad, que va a tener su propia parucía. Va a aparecer así como, oh, a lo grande. Y ese advenimiento, esa aparición apoteósica, ¿quién se la va a preparar? Es por obra de Satanás. El diablo. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos, la palabra mentiroso ahí es pseudos, y con todo engaño de iniquidad para que los que se pierden, por cuanto no recibieron, dejo más en la palabra, no aceptaron el amor de la verdad para ser salvos. No aceptaron que Dios lo amara. Y termino diciendo, mire lo que dice la Biblia castellana, que es buena esta versión. Aquel tendrá su propia parucía, dice, por la acción poderosa de Satanás, bajo la forma de toda clase de poder, de signos y prodigios falsos y toda especie de maldades que seducirán a los que están en vías de perdición por no haber acogido el amor de la verdad que lo habría salvado. La Biblia de nuestro pueblo. El impío se presentará por acción de Satanás con toda clase de milagros, señales y falsos prodigios, con toda clase de engaños perversos para los que se pierden porque no aceptaron para salvarse el amor de Dios. Entonces este va a aparecer por obra de Satanás, va a llegar a liderar una humanidad que quiere hacer lo que quiere ocupar el lugar de Dios. El diablo le prepara el camino, como generando caos, generando que se destruya el hombre hoy día. Hoy día cuando usted ve el caos, que la gente no se somete, que quiere hacer lo que quiere, no respeta nada. Una humanidad que se autodestruye, se matan por 1.000 pesos, qué sé yo. ¿Quién está detrás de todo eso? El diablo así le prepara el camino para que éste aparezca en su parucía, así gloriosa y bacán, como se dice. ¿Y quién juega un rol responsable ahí? La iglesia. Lo primero que hay que estar viendo, porque antes de que todo esto sea, ¿qué fue lo primero que dijo Pablo? Lo primero que ha de manifestarse, antes del hombre de perdición que lo vimos, y antes de este inicuo, de este que tendrá su propia parucía, ¿qué fue lo primero que dijo? La apostasía. El callar la verdad de Dios. Consecuencia de que la iglesia apostate, no hay verdad. Si no hay verdad, la gente dice, bueno, tú decís que hay que hacer esto, pero vivís todo lo contrario. Si callamos la verdad, la gente que empieza a decir, me mando solo, hago lo que quiero, ocupo el lugar de Dios, el diablo con eso
va preparándole el camino al anticristo, al inicuo. Pero todo parte, ¿por qué? Porque la iglesia, el estandarte de la verdad, el que tiene que frenar que la gente cada vez haga lo que quiera, se autodestruya, porque entre menos se destruya, entre menos haga lo que quiera, porque le decimos la verdad, menos se le prepara el camino a este. Pero si no tenemos una iglesia fundamentada en eso, el camino está pavimentado. Como le decía la hermana Patti, no solo en términos copulares, sino que callarnos en nosotros, en nuestro diario vivir. Así que téngalo presente eso. Así que, ¿qué es lo que siempre hay que estar mirando? La iglesia, lo que decimos, lo que hacemos, lo que dejamos de hacer, lo que se aguanta. Voy a decir algo impopular, pero ya que hablamos de hablar verdad y no callarla, y con esto ya estamos terminando, hoy día se aguanta tanto en nombre del amor. Es que Dios es amor y de ahí para abajo aguantamos todo. Y no todo es aguantable. Pecador, acércate, sí, pero arrepiéntete. Nosotros no le podemos cerrar la puerta a ningún pecador porque nosotros somos iguales y el Señor nos perdonó. Pero tuvimos que cambiar. Y la iglesia tiene que decir eso. Ven, tal como estás. Amén. Pero arrepiéntete, porque todos nos tocó arrepentirnos. Pero cuando la iglesia puede disfrazar de amor, de misericordia, de bondad, lo que quiera, pero está fallando en las verdades de la palabra del Señor, ¿qué pasa? La gente no nos escucha, o nos escucha pero nos dice que lo decís pero no lo así, entonces yo hago lo que quiero, hijo de perdición, no me dejo gobernar por nada, ¿y eso qué hace? ¿Quién está detrás de eso? El enemigo que le pavimenta el camino a este que va a liderar esto. Tal cual pasó en la historia de Israel, va a pasar en la historia del pueblo de Dios que ahora es la iglesia. ¿Y el Señor cómo va a arreglar todo esto? Con la herramienta más poderosa, que es la misma que le dejó a la iglesia. ¿El Señor qué va a decir? Va a poner el espíritu de su boca, la espada de su boca, su palabra para arreglar la cuestión. Ah, es que tú eres Señor, entonces tú eres perfecto, nosotros somos imperfectos, así que podemos apostatar. No, compadre, si yo me saqué la tentación con la palabra, yo combatí la maldad de mi tiempo, nos va a decir el Señor, ¿me entiende, no? Con mi palabra. Ahí está lo importante de saber palabra del Señor. Y terminamos con esto, porque Pablo va a dar una orden a la iglesia de los tesalonicenses, porque como el Señor vino y nos quedamos, se largaron a la vida, po. Y es precisamente lo contrario. No, el Señor no ha venido, ustedes son estandartes de la verdad, así que tienen que vivir dignamente. ¿Y qué les dice? Ahí, hermana, la Fran, que lea el 11 y el 12. Así que vivan como hay que vivir nomás. ¿Cómo? Fran, por favor. Dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Muchas gracias, Fran. Y eso es lo que decíamos, ¿no? Andan algunos que se lanzaron y todo. No, ustedes tienen que seguir predicando que Cristo viene, que tienen que seguir predicando la verdad, tienen que seguir anunciando el Evangelio, pero si se lanzan a la vida, ¿en qué va a quedar el testimonio de esa predicación? Nada, pues, así que nada, que el Señor vino, nos lanzamos, vivan como hay que vivir, para que tenga peso lo que tienen que decir, y esto que es inminente,
eh, esto que es inminente, más no inmediato, levantémoslo como hay que levantar. Entonces, vivan como hay que vivir, diciendo lo que hay que decir y esperen tranquilos la venida del Señor, siempre levantando la verdad del Evangelio.